No te quedes con la foto. Te agradezco muchísimo, Leo, por estar acá, por habernos invitado. Placer. Y como sabés, este podcast se trata acerca de los procesos. Entonces, queríamos como ahondar un poco más que nada, en no quedarnos con tu versión actual, sino ver cómo fue todo ese proceso creativo para llevarte a donde estás hoy. Así que primero contanos bien a qué te dedicas, porque no sé si es algo tan común o frecuente. No es tan común, no es tan común. Bueno, yo soy arquitecto de base. Mi formación inicial es de arquitecto, soy de San Juan y estudié arquitectura en San Juan. Y luego con el tiempo fui como teniendo diferentes opciones laborales y en un momento me vine a vivir a Buenos Aires hace unos 12 años. Y por un lado hice una carrera de especialización en restauración, en patrimonio, en conservación y preservación del patrimonio. Y por otro lado tuve una oportunidad laboral que fue trabajar en este edificio que estamos ahora, el CCK, el antiguo Palacio de Correos, que ahora es el Palacio de Libertad. Y en esa oportunidad tuve un puesto que era arquitectura expositiva. Entré a trabajar a un área que se encargaba como de darle el contenido a lo que era el centro cultural en ese momento y empezar a plantear las exposiciones y toda la parte técnica que hay detrás de las exposiciones. Para hacerlo durante la obra. Para hacerlo en el final de la obra y en el principio de la operatividad del centro cultural. Y en paralelo siempre me gustó el arte, siempre fui a un colegio que tenía una orientación artística, investigaba, estudiaba mucho sobre arte y siempre fui a museos, siempre fui a centros culturales y siempre me gustó ver cómo estaban armadas las exposiciones. Pero ahí en el 2014, a partir del 2014 empecé como a investigar un poco cómo efectivamente se hacían las exposiciones. Y durante algunos años, y te diría hasta el 2021, estuve como en mi etapa de formación, haciendo esto justamente, trabajando con escenógrafos, con museógrafos, con curadores de arte, con artistas, y empezando a entender el detrás de escena de las exposiciones y sobre todo la ingeniería que hay detrás de una obra de arte. Claro. Sobre todo las obras de arte de gran escala, las grandes exposiciones y el concepto de lo que hoy se dice site specific, que una obra de arte sea específica a un sitio, que esté vinculada de alguna manera amalgamada con el lugar donde se inserta. Y a partir de 2021 me llamaron para trabajar como diseñador de exposiciones. Me llamaron para un trabajo, ya venía haciendo laburos, pero en 2021 me llamaron para la muestra, casualmente acá también, por eso es muy significativo que estemos acá, tiene mucho sentido. Para hacer la muestra Piazzolla 100, para hacer la muestra por los 100 años de Piazzolla. Pero vamos un poco para atrás. Vos, arquitecto, cuando te recibiste, ¿pensabas en hacer obras particulares o...? Bueno, no, cuando estudié formación? arquitectura quería dedicarme a la restauración. Ah. Pensé que iba a estar con un hisopo limpiando los frescos Perfecto. de una catedral. O sea, siempre patrimonio ahí Siempre presente. estaba, pero claro, el día que me recibí se paró el padre de estábamos comiendo con mi familia y amigos, y se paró el padre de una amiga en la puerta de mi casa y me dijo, mañana empiezo la obra de mi casa, dirigila. Entonces, venía de una formación muy técnica. San Juan es una zona sísmica, con lo cual la formación tenía mucho que ver con la parte técnica, con la parte estructural, con la parte constructiva. Y sin quererlo tanto, pero con mucha pertinencia, empecé a construir. Así, me recibí y empecé a construir. Empecé con la obra del padre de esta amiga, después me contrataron de una constructora, que fue la que me trajo a Buenos Aires después. Y en paralelo, viste, cuando te recibís de arquitecto que te van saliendo obritas, te van saliendo las remodelaciones de siempre un amigo de alguien que te pide el baño de la el tía. baño de la tía. Sí. Le hicimos, cuando estaba estudiando, le hicimos las fachadas a varios amigos. Y luego, bueno, empecé una constructora de verdad, una constructora que inicialmente trabajé en Calafate y acá en Buenos Aires en obras de líneas eléctricas, de la ampliación de la General Paz, o sea, obras de mucha escala. Nunca dejé de hacer obra de arquitectura, nunca dejé ni el diseño, y siempre seguí como un poquito conectado, pero realmente en 2014 fue ahí. Yo me recibí en 2010, en 2014 fue un punto de inflexión porque entré a trabajar acá
primero que me vine a vivir a Buenos Aires, con lo cual las oportunidades de laburo en el arte eran más, Claro. y me vinculé de lleno con el mundo de las exposiciones, del arte y de esta pata de la arquitectura que es la arquitectura escenográfica. Y en paralelo también fui armando un proyecto que tengo un proyecto de stands con un socio, y medio como que empecé a mirar la arquitectura con la mirada un poco de lo efímero, porque Sí, sí. en general, salvo excepciones, no hacemos muestras permanentes. Hay algunas muestras que son permanentes, pero son las menos. Pero empecé a trabajar con este concepto de pensar la arquitectura en términos de lo efímero, y también empecé a aflojarme un poco de esta formación tan técnica que Técnica. traía de San Juan y de las constructoras, y empecé a problematizar el espacio como Claro. concepto, como tema, que para mí es el tema de la arquitectura, y aunque no está tan... No es que viste que los arquitectos por ahí tendemos a olvidarnos, así como los abogados se olvidan del derecho como problemática, los abogados, los arquitectos nos olvidamos del espacio como problemática. Y cuando haces muestras, cuando haces espacios que tienen la misión de conmover, de llevarte a algún lugar diferente al de la funcionalidad, empieza a aparecer de vuelta la problemática del espacio y todas las condiciones, los condicionantes y todos los valores que se juegan, todos los criterios que se juegan en definir cómo el espacio interactúa con quien lo habita. Y el arte tiene también esa connotación, ¿viste? El arte, sobre todo el arte contemporáneo, las instalaciones, todo tiene esa connotación. Entonces, en el 2014 creo que hice el clic en empezar a ver de vuelta la problemática del espacio. Aparte me tocó laburar en este edificio que es Tremendo. Fue una prueba de increíble. fuego Fue, total. fue venir a ver lo que todos mis profesores de la facultad me decían que no se podía hacer también, ¿no? Porque esta es una intervención lo que te decía recién, una intervención de 100.000 metros cuadrados, Sí, súper contemporánea, sí. súper disruptiva, con una tecnología y una calidad que te diría que en Argentina no se ve tanto, y en Latinoamérica tampoco, es difícil ¿Qué cosa encontrar. pondrías como de ejemplo de algo que capaz el público no lo sabe, que es algo súper... Bueno, yo creo que la mayoría de la gente no sabe es que la Ballena Azul, que es este gran bloque donde está la sala de música de cámara, en realidad es una pieza que se insertó y para lo cual se tuvo que hacer una estructura como un gran bloque, que es como una jaula, de hecho se llama la gran jaula de hormigón, que está en el centro de lo que era el antiguo patio de maniobras del correo. Se insertó esta sala y encima de eso se puso otra estructura que se llama la gran lámpara, que son dos salas, que son el sexto y el séptimo piso, y están colgando encima. Entonces hay una cuestión ahí de una tensión entre no solo lo antiguo y lo moderno, lo industrial y lo noble del edificio, sino también en la tensión de esa pieza apoyada sobre el piso y estas lámparas que cuelgan ahí. Hay una tensión que a mí me parece muy interesante. Bien. Eh, Bueno, y volviendo a este primer desafío que tuviste, si bien tenías la experiencia de haber trabajado durante la obra como en la parte de infraestructura, dejando preparado las salas y demás, era, bueno, ahora hacete cargo. ¿Cómo enfrentaste como esa hoja en blanco de, bueno, ok, tenías, supongo que también este tema de, te hago dos preguntas en uno, como la interacción también con los demás actores que funcionan dentro de una exposición y tu rol, bueno, la hoja en blanco no era tan en blanco, ¿no? bueno, sí, tuve la suerte de entrar en un equipo primero que estaba formado Mm, y de ser un poco, era muy joven, era muy chico, tenía la suerte de poder ir probando sobre la marcha y también aprendiendo con el equipo. Entonces, para mí el desafío fue primero la escala, no la técnica tanto, pero sí tuve que aprender mucho de un mundo que no desconocía completamente, ¿no? Venía de la obra y pasé de la obra, de lo permanente, mi especialidad era el hormigón, y pasé a la arquitectura efímera, a las muestras, a la luz y al sonido. mm, Y creo que el desafío fue aprender, un poco aprender. Estaba con deseos de aprender mm, y el desafío fue también romper con lo posible. Hay como creo que este edificio lo representa muy bien. Hay una mirada de lo posible que muchas veces nos limita.
mi mirada traspasó lo posible cuando entré acá y cuando empecé a laburar acá y cuando vi las cosas que se podían hacer. Mm. Y traspasar esa barrera de lo posible es donde empezás a pensar también otras cosas, sobre el espacio, sobre la materialidad, sobre la sensibilidad también, ¿no? Hay algo de eso que el arte también juega con esos valores, ¿no? Con lo posible y lo imposible, lo real y lo surreal. Creo que esa fue la primera ruptura, por lo menos, para Pero mí. en la práctica, o sea, cómo te buscas inspiración? ¿Cómo te manejas con tu proceso creativo? Esa es una buena. Eso es difícil. Bueno, cada muestra tiene un proceso. Creo Mm. que cada muestra tiene un proceso. Hay algo que a mí es donde mejor o peor salen las muestras para mí, es en el diálogo con los curadores. Yo Mm. soy como una pata de la curaduría. Yo trabajo con los curadores y trabajo con un guión curatorial. Mm. Entonces, a mí me sirve mucho leer ese guión, leer ese Mm. texto de los curadores, porque los curadores tienen una mirada. Yo de alguna manera lo que hago es ejecutar ese mensaje y transformarlo en espacio. Entonces, leer ese texto curatorial, a veces leo el texto curatorial y a veces con algunos curadores vamos más allá y hacemos recorridos curatoriales, hacemos un relato. Muchas veces los curadores lo tienen más o menos claro y muchas veces lo escribimos juntos, pero un relato del recorrido. Hay una temporalidad, hay una linealidad en el recorrido de las muestras. O entrás por un punto y salís por otro generalmente. O atravesás el espacio de una manera lineal, muy diferente a la manera funcional de otros edificios. Entonces, ¿Eso siempre ahí es está donde hago. pensado? Y está pensado, cuando está pensado, está bien. Porque Claro. está bien la muestra. Cuando no está pensado, o como se hacía antes, cuando las muestras las armaban los curadores con lo que tenían y un poco se iba armando con la mirada. Bueno, el relato un poco era más débil. Ahora buscamos un relato que sea potente, y que sea conmovedor también, ¿no? Hay algo de eso. Creo que en este caso con Piazzolla 100 hicimos eso, ¿no? En la muestra de Piazzolla 100 o en la muestra, hace poco hice una muestra en China el año pasado, donde obligadamente teníamos que hacer un recorrido porque teníamos una afluencia de 10.000 personas por sala. Wow. Era un montón. 800 metros cuadrados cada sala, o sea, dos salas de 800 metros cuadrados, con 10.000 personas por día. Es un montón. Sí. Y pasillos de 3 metros. Entonces había que hacer un relato para contar el arte contemporáneo saudí, que era un tema difícil también. Entonces, bueno, ahí hay un relato. Mm. Funcionó muy bien la muestra porque había un relato, Mm. porque esto que los curadores hacen y escriben y problematizan de alguna manera, que es la problemática de la muestra se va a ver, tiene que leerse en el espacio. Esa es un poco mi laburo. Mm. Que aunque no leas el texto curatorial, entiendas un poco de qué va. El lema de mi estudio es espacios que cuentan historias. Mm. Nosotros contamos ese relato Mm. con el espacio. Los artistas te dan también una pista. Mi proceso de diseño generalmente empieza con el curador e inmediatamente después sigue con los artistas. Muchas veces, y en la mayoría de las veces que me llaman para hacer muestras con obras site specific. Entonces me tengo que sentar con el artista y decirle, che, primero, ¿qué querés contar Mm. con tu laburo? ¿Qué quiere decir esta obra en esta muestra, en el marco de esta muestra? Y segundo, ¿cómo se integra esta muestra en el sitio? No Mm. solo en el sitio en términos geográficos y coyunturales, Mm. porque eso también cuenta, Sí. sino en ese sitio específico. Porque Mm. no es lo mismo hacer una obra en el Museo Nacional de China, en una galería de arte contemporáneo en Buenos Aires, Mm. o en un edificio histórico en Río de Janeiro, Claro. como me tocó hace un par de años. Y bueno, todos los espacios te dan pistas sobre esa Claro. conceptualización y también te ayudan a definir algunos elementos, ¿no? En 2021, en Arabia Saudita hicimos una muestra en un palacio donde se había hecho la firma del acuerdo para explorar el petróleo, o sea, fue donde se originó todo el reino en 1930. Y trabajamos con una artista francesa, Nail Eliev, que trabajaba con toda la parte, hacía como microfotografías y las ampliaba y hacía unas cuestiones en blanco y negro.
Y decidimos intervenir un espacio específico de ese palacio, que eran las escaleras, que era un espacio donde normalmente solo sucedía la circulación de la gente. Lo que pasó en esa escalera, esa obra fue muy potente porque, ¿qué hizo? Bueno, armó con una microfotografía de un grano de arena, empezamos a trabajar las formas geométricas, hicimos todos los cubos de los granos de arena cayendo por la escalera. La arena es un material que para Arabia Saudita es muy cercano porque es el desierto. Y esa escalera dejó de ser un espacio de circulación. Y en los palacios las escaleras tienen como esta cuestión medio señorial. Sí. Y en el recorrido, esa obra contaba algo. Esa obra fue un ejemplo claro de cómo contar una historia en el espacio. Y el proceso de diseño fue un montón de tiempo. Tomó mucho tiempo. Después la ejecución fue rápida, porque eran básicamente fotografías ampliadas, impresas y pegadas en una placa de Forex. Y las formas en... La obra en sí no tenía tanta ejecución, tanto tiempo de ejecución, pero tenía mucho valor el proceso. En ese caso se notó mucho y se veía muy bien. Nos sentamos con la artista, primero con la curadora, después fuimos con las productoras del sitio, después nos sentamos con la artista y dijimos, che, este espacio está bueno, ¿cómo lo podemos intervenir? Lo craneó un poco el artista y dijo, bueno, y nos sentamos un día, los dos, en la compu, modelamos la escalera en 3D y empezamos a probar cosas. Empezamos a trabajar con sus texturas, con los colores. Y juntos empezamos a ver cómo eso se veía en el espacio y qué pasaba cuando lo modelamos. Ese fue un proceso súper cercano, aparte, ¿no? ¿Te pasó alguna vez que la interpretación del público sea distinta a cómo lo pensás? Como que el público se apropie de otra manera. Yo creo que sí, yo creo que pasa. Siento que es positivo igual. Sí, me parece que es positivo y me parece también que es parte de la magia de crear algo, ¿no? Porque hace poco nos pasó en la muestra de Chacho Danoni, acá de cerca, en la muestra de la colección Fortabat. Hicimos una especie de catedral, ponele, una catedral de madera, una especie de estructura que contenía las obras de Chacho Danoni, que son obras textiles y que tenían una agrupación temática con el arte europeo. Y vino una señora y nos dijo el día de la inauguración, miro acá, en un edificio que es súper moderno de Viñoles, miro esta estructura y me siento que estoy en el Victorian Albert de Londres. Bueno, bien. Despertó algo diferente, se vinculó con la temática, que era esa inspiración europea que tenía la obra de Chacho Danoni, pero despertó otros elementos. A mí eso me encanta cuando pasa, es lindo, es lindo. Hay que soltar en algún punto. Y siento que el fin de todo tiene que ser que el público conecte. Y creo que parte del diseño es algo invisible, pero que te hace sentir algo. El recorrido de esos espacios que están diseñados, aunque la persona no sepa todo el proceso, siento que hay algo que no es lo mismo que esta sala cuando está todo oscura con esos puntos de luz, que ahora que está completamente iluminada, digo, hay algo que sentís por dentro que por más que no sepas lo suficiente, te permite acercar. Creo que de alguna manera tu trabajo es una especie de puente hacia esas personas que capaz como yo, que no me especialicé en historia del arte, aunque me encantaría, y no tengo ese conocimiento profundo, pero sí me puedo conmover con algo que hayas diseñado. Sí, me parece que también nosotros estamos viendo, sobre todo con las redes, cómo se va rompiendo esa espacialidad restrictiva del museo y de la galería de arte, ¿no? De la galería de arte como ese white box inalcanzable y restrictivo al público que conocía de arte, y se abrió con las redes. Un poco lo que ocurre con el diseño y la museografía, en el último tiempo también metiendo a los chicos a los museos, metiendo a la gente que no sabe, metiendo a la gente muy grande a los museos, metiendo otros públicos a los museos, es que el diseño tiene que contemplar todos esos públicos. Y cuando lo empezaba a pensar, y cuando empezaba a pensar justamente en el recorrido, en el espacio, que el espacio cuente algo, te das cuenta que
el conocimiento y la cuestión académica que circula en el arte y ese esnobismo que por ahí eh, tiene el arte y se cae a pedazos. Aparecen cosas más potentes Mm, y aparece el mensaje de los artistas, que al fin y al cabo son quienes nos guían un poco mm, en el proceso de construir estas muestras y de construir estas experiencias, ¿viste? El concepto de experiencia que lo escuchamos en todos lados, pero es real, es sí. una experiencia. Ir al museo, ir a la galería de arte, ir al Bellas Artes y pararte enfrente de las obras de Cándido López. Una experiencia, porque te cuentan la historia de Argentina y aún en ese espacio que tiene el Bellas Artes, que es tan salón de museo, te cuenta algo, te cuenta algo. Bueno, yo trato de romper con eso y trato de que cuando hacemos, nunca sé cómo va a quedar la imagen final del proyecto. Siempre me parece que va a ir para un lado y termina yendo para otro, ¿no? Y eso me Eso, en gusta. el montaje decís. En el diseño. Ah, En el montaje llegamos, mi laburo por lo menos es que en el montaje lleguemos con la menor certidumbre, con la menor incertidumbre posible, con la mayor certidumbre posible, y que todo esté lo más diseñado posible. Sí me parece que hay que dejar lugar a que dentro de esa caja el artista termine las cosas, mm, pero a mí me interesa mucho. Los montajes duran 15 días, 3 semanas, exagerando 4 semanas cuando tenés mucha suerte. Pero esta muestra se montó en 15 días. Entonces, para que esa muestra, una muestra como esta, esté bien, esté perfecta, esté limpia, esté clara, tiene que haber un proceso de diseño que dura mucho más. El proceso de diseño claro. duró 6 meses y el montaje 15 Mm, días. Entonces, decís, bueno, evidentemente se pensó. Y se pensó cuidadosamente. Esta sala que estamos viendo ahora la pensamos con el artista también. El artista nos dijo, esta mm, obra me gustaría que esté en altura. Estas piezas son de piso. Bueno, ¿cómo las ponemos? Decidimos pintar. Fíjate que está pintada oscura arriba y clara abajo. Entonces mm, todo el peso de la sala está arriba. Bueno, no te das cuenta cuando entras que todas esas decisiones fueron tomadas durante claro, 6 meses de desarrollo. Pero evidentemente cuando entras a esta sala y ves cómo está construida, ves cómo está armada, hay algo que no es un museo de bellas artes. Hay algo que mm, tiene un relato. Y tiene un relato desde la espacialidad y desde las obras que estás viendo y sobre todo con cómo las obras interactúan, porque también hay algo de generar espacios en los cuales las obras tengan un diálogo, claro. ¿no? Y a partir de ahí lo que le pasa al visitante, lo que le pasa al que recorre. Yo creo que hemos hecho museos, hemos hecho, voy a decir, espacios para el arte más Mm, abiertos en el último tiempo y más mm, inclusivos. Sobre todo con el diseño. El diseño siempre tiene que tener esa función de incluir. mm. Que siento que cuando vas a otras expos y a otros museos, estás totalmente condicionado. O en una de esas lo disfrutás a ciega, pero ¿qué son las cosas que vos mirás y que tal vez esté bueno saberlo para empezar a mirar y empezar a prestar atención? Bien, no existe ir a una muestra y no ver todo lo que no es la muestra. Me pasa muy poco de ir a una muestra y que me dejo llevar, pero a veces pasa. Mm, Lo primero que veo es la luz. Lo primero que veo es la luz. Para mí la luz es el principio y el final de las muestras. Veo la luz primero. Después la segunda pregunta que me hago es ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se construyó? ¿Qué materiales tiene? La materialidad. Hay algo de lo táctil que por más que hagas render, por más que hagas buenas perspectivas, por más que hagas mood boards digitales, la textura, el tacto, hay algo de eso que para mí es fundamental. La madera, cómo refleja la luz, las paredes. Miro mucho lo textil, a mí me gusta mucho trabajar con mm, textiles y con madera y me pasa algo. Y lo tercero que pienso siempre es que, y me pasa también en la escenografía, cuando veo escenografías, qué recursos morfológicos utilizaron para que tenga eh, potencia, para que tenga potencia. Generalmente miro la simetría, mm, los elementos impares, la altura, el vacío. Hay algo de que los espacios del arte hay un vacío que es muy interesante en el mm, arte. Para
poder generar también espacio alrededor de la obra. La obra es como una especie de imán. Bueno, la repetición, lo seriado. Hay ciertos elementos de lo morfológico que también me definen mucho cómo interactuar con el espacio. En mi laburo particularmente pienso de esa manera. Luz, materialidad, recursos morfológicos. Como esa mirada. Y últimamente, eso tiene que ver mucho con un poco con la contemporaneidad y un poco con mi origen. Yo vengo del desierto, entonces los recursos son limitados. Miro mucho cómo se hizo para optimizar los recursos. Soy argentino, Mm, ¿viste? Entonces claro. tengo algo de ver mucho cómo se hizo. He tenido la suerte de laburar afuera, de laburar en países con muchos recursos, en países con recursos medios y en países con pocos recursos. Y me gusta ver cómo es esa progresión del poco recurso a mucho recurso, cuánto se gasta y cuánto se agudiza el ingenio cuando tenés pocos Sí. recursos. Es súper, súper enriquecedor el proceso cuando tenés nada. Este espacio está hecho con pintura. Este espacio está hecho con pintura de colores. No es nada más que eso. Pero tiene una percepción completamente diferente a la sala blanca y completamente diferente a las otras dos salas de esta muestra. Esa recursividad Mm, cada vez le doy más bola. Me parece que está, y ahí está el proceso de diseño también. Es muy importante ser sustentables. No en los términos de la sustentabilidad eh, mentada de terrazas verdes y vidrios autolimpiantes y materiales de ultra tecnología, no solo en eso, también en cómo utilizamos nuestros recursos, la gente que mm, labura, los materiales que reutilizamos, mm, las cosas que descartamos y las cosas que tiramos y la huella que tienen esos materiales. Últimamente en mi práctica he empezado a estar más imbuida de ese carácter porque creo que en este mundo en mm. el que los recursos no abundan, bueno, empiezo a ver también muchas muestras donde eso empieza a jugar. Creo que es un valor que vamos a empezar a ver más y más. Como estamos usando recursos con una mirada sustentable. Por más que usemos las mismas cosas, pero con la mirada de la sustentabilidad va a ir cambiando la manera en que nos aproximamos los espacios. Y eso también es una forma de inclusión. Mm, totalmente. Creo que es una tendencia generalizada, Sí, más allá de que desde acá, tal vez un poco por la parte de la necesidad, un poco así. pero bueno, siento que sí, hacemos magia con muy poco. Em, ya para ir cerrando, te quería preguntar si recordás algún bloqueo creativo que hayas tenido y cómo pudiste como salir de eso y qué le dirías a alguien que tal vez esté en un bloqueo creativo, incluso puede ser en su carrera, porque bueno, de repente es algo que tal vez haya personas que quisieran meterse en este mundillo Mm. y entonces también son varias preguntas en uno, pero ¿por dónde empezar? ¿No? A veces te sentís como que estás medio difícil de pivotear. Si sentís que te pasó en algún momento en tu carrera y qué hiciste al respecto y qué le aconsejarías a alguien que está en esa. Bueno, creo que lo primero es el autoconocimiento. Ningún proceso de diseño es igual a otro, Mm, pero todos diseñamos de una manera diferente. Eh, Creo que ese autoconocimiento es fundamental para entender en qué momento te puedes trabar y cómo salir de eso. Pero también, y volviendo, volviendo al tema de los recursos, ir a la simplicidad del dibujo y de la mirada. Mirar, dibujar, mirar, dibujar. Para mí esa ha sido siempre la forma de cranear todo. mm, Dibujo cosas que no tienen sentido, cosas que no tienen función. Muchas veces dibujo por dibujar. Y miro mucho. Es una deformación profesional, pero también es una mirada activa porque se va cargando de recursos la mirada. Cuando empezás a mirar, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se hace esto? Cuando voy a ver una ópera, miro cómo hicieron la escenografía y digo, ¿cómo lograron esto? ¿Cómo? Y después voy a mi casa y hago un dibujo, hago un croquis. Cuando miro un espacio que me gusta, cuando voy a un edificio que me gusta, me pregunto cómo se hizo. Y cuando haces la bajada
algo tan simple como dibujar, empieza a aparecer esa recursividad. Yo creo que las herramientas de la tecnología son buenísimas, son espectaculares, son rápidas, pero en la velocidad se pierde parte de la mirada. En la velocidad desaparece la mirada y aparece el objeto, aparece el producto. Bueno, para mí el dibujo siempre es la clave. El diseño se dibuja, el diseño se dibuja, los detalles se dibujan, los materiales se dibujan, los sistemas de construcción se dibujan, todo se puede dibujar y el espacio se dibuja. Entonces cuando vos lo podés dibujar, si lo podés dibujar, lo podés construir. Si lo podés construir, está resuelto. Qué simple. Así de simple. Bueno, pero también como ese peso en la curiosidad, ¿no? En nunca perder la curiosidad. Creo que es un estímulo que todo el tiempo alimenta nuestra creatividad, Sí. aunque no tenga nada que ver con el campo en el que Te debe estemos. pasar. Sí. Te debe pasar todo el tiempo. Vos Sí. mirás. Sí, Vos tenés una mirada Sí. y lo que vos haces está siempre mirando. No es una mirada pasiva y suelta. Es una mirada dirigidísima. sí, pero siento igual que es un ejercicio que nos tenemos que forzar un poco porque estamos como con mucho escroleo, con mucha cosa, con mucho estímulo, Sí, miramos sin mirar. Miramos sin ver. mirar y siento que a veces incluso pasamos por una muestra como si caminaras por la calle Florida y seguís de largo y digo, a veces hay que bajar un poco y volver a esa curiosidad, a volver a esa segunda mirada, que creo que a veces nos tenemos que forzar por lograrla, no siempre sale naturalmente, ¿no? No. Y creo que, bueno, no me contestaste qué le dirías a alguien que... Ah, bueno, primero que se conozca a sí mismo, conócete a Sí. ti mismo. Hay que conocer cómo diseña uno. Mm. Pero si vas a empezar en el mundo del diseño, si estás empezando y realmente no conoces cómo es tu proceso de diseño, la inspiración para mí, yo soy un creativo porque que no creo en la bajada divina, aunque a veces te pasa que dices, esto, es por acá. Hay algo de la disciplina, de la microdisciplina del laburo, del diseño, que es probar opciones, probar cosas, probar cosas. Se va afilando con el tiempo. Como todo, es un oficio también. Como todos los oficios, se va aprendiendo sobre la marcha. Y si tenés la oportunidad de laburar, equivocaste. Porque te vas a equivocar un montón de veces. Te vas a equivocar un montón de veces. Yo me he equivocado un montón de veces. Me he mandado un montón de cagadas y he vuelto sobre las cagadas a recuperar lo que salió mal, arreglarlo, y ahí aparece otro recurso. Entonces, si estás empezando, hay que perderle un poco el miedo a equivocarse. Estamos en una sociedad que castiga mucho el error. Pero el error es recontra importante en el diseño, es recontra importante. Aparece todo el tiempo el miedo a hacer las cosas mal, que no es hacer las cosas feas, hacerlas mal, que no funcionen, que no salgan, que fracasen a veces, nos evita explorar opciones. Y a veces el error es la respuesta, ¿no? Ha pasado, pasa. Ay, El qué error es la fuerte igual, respuesta. ¿no? Porque siento que estamos como con un miedo al error tan grande. Claro, porque no tenemos tiempo. El tiempo va en detrimento del proceso. Mm. El tiempo hace que cuando tenés que hacer una entrega, te pasa en la facu también, ¿no? Cuando sos estudiante, te mandás un montón de cagadas ahí, pero las vas arreglando Sí, un poco sí, y sí. las vas presentando. Cuando el concepto es potente, todo lo demás se va ajustando. Y también somos profesionales del diseño para solucionar las cosas con diseño, para solucionarlas con una mirada recursiva y una mirada creativa. Entonces, Mm. si estás empezando, si te querés dedicar al diseño, si te querés, si no te conoces aún, pero te querés dedicar a eso, bueno, perder el miedo de equivocarte y a tener el coraje de explorar y de mirar con más pasión también. La pasión te mueve. La pasión te mueve. O sea, a mí me pasa eso. Eh, repito, soy argentino. Vivo en un contexto donde el 90% de las cosas que encaro tengo que volver para atrás en términos de recursos, tengo que volver para atrás en términos de ideas y tengo que repensarlas para poder ejecutarlas. Mm. Esa sustentabilidad que tenemos los argentinos en términos de ahorrar y de Sí. resolver. Y es manejar la un- frustración también, ¿no? Porque, Bueno, bueno,
Eso para el terapeuta. Eso para el terapeuta. A mí me cuesta un montón. Pero sí, también. Me parece que hay que perderle el miedo a eso. Porque te vas a equivocar, te va a salir mal. Muchas veces te va a salir mal. Hasta cuando tenés experiencia. Bien, es un buen consejo. Bueno, y lo último, ¿qué te gustaría que, que sienta alguien después de pasar por algo que vos diseñaste? Es una buena pregunta. A mí me parece que lo que siente tiene que ver con cada muestra. Pero sí me gustaría que se vaya con más preguntas de las que tenía cuando entró. Porque estás viendo una muestra de arte. Mm, Estás viendo, generalmente, si es una muestra histórica también pasa, pero es más difícil. Pero cuando estás viendo arte, me gustaría que te enganches y salgas con más preguntas, que cuestiones. Ese cuestionamiento del mundo te hace mm, buscar no solo respuestas, sino también nuevas experiencias. mm. Y aparte del arte tiene esa capacidad, ¿viste? Que una vez que viste una muestra, es, me gustó este artista, me gustaría ver más de este artista. ¿Por qué hace esto? ¿Cómo hace esto? ¿Para qué hace esto? Y entras a ese mundo y cuando entras a ese mundo, es una chispa que se prende y ya está. Nunca vas a tener más respuestas que preguntas. El día que tenés más certezas que preguntas es porque algo anda mal. O ya estás en el O final no, de no la vida. estás. Claro. Entonces, bueno, Perfecto. Bueno, muchas gracias gracias a vos. por recibirme acá y quería que dejes tus redes para que te sigan. Mi página web, leosanjuan.com, y si no, @leosanjuan_arc, mi En página de Instagram. Instagram. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nat. Y bueno, suscríbanse, den like y todo lo que hay que hacer. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.